Vamos de inmediato con Javier Rebolledo, que bueno que ya está conectado para poder conversar. Ya está la gente muy interesada en tener el libro en su poder, participando con el hashtag La Voz de los que Sobran. Javier Rebolledo, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana. No sé si Javier me está escuchando o no. Sí. Sí. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Te escucho. Día. Sí. Queríamos conversar contigo por esta denuncia de hackeo y filtración del borrador del libro Ratti, agente de la oficina. Partamos con la denuncia de inmediato, vamos al grano. ¿Te parece, Javier? Sí, ni un problema. Mira, nosotros nos enteramos a través de diversas redes, digamos, de amigos, gente que conocíamos, tanto a Dauno como a mí nos llegó una versión del libro por redes sociales, digamos, concretamente por WhatsApp, y a muchos de nuestros amigos nos llegaron, tanto que nos llegó de vuelta el libro a ese nivel. Es una versión muy preliminar, ¿ya? Una versión, de hecho, ni siquiera se le puede llamar una versión del libro, es el testimonio del personaje con el que nosotros transcribimos y que lo transformamos en un relato para conseguir fondos justamente para poder terminar de escribir este libro, y lo presentamos en un concurso en el Ministerio de la Cultura, en el cual fuimos seleccionados, pero en ningún caso constituye el libro. Entonces, nada, es complicado, no sabemos quién fue, no sabemos cuál es la intención de la persona o las personas que estén detrás, y es súper complicado para esta industria, digo, entre comillas, del libro, porque es muy precaria, digamos. Nosotros somos una editorial pequeña, nos esforzamos mucho tiempo en poder sacar este libro y nos encontramos con que hay una versión que está en PDF dando vueltas por todos lados. Oye, qué complejo, porque como tú dices, en general la, comillas, industria del libro, no es que la gente se llene de plata cuando hace libro, ¿no? Ya está conectado Dauno Totoro también con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Qué bueno que están los dos ya conectados. ¿También recibieron presiones o algo mientras estaban escribiendo este libro? Porque esto tiene un claro sentido como de perjudicarlos en la masificación del libro final, digamos, ¿no? Su versión final. Entonces, ¿les había pasado o esto es totalmente nuevo para ustedes? ¿Dauno? No, respecto de este libro en particular, no había sucedido nada antes. Ahora, en otros libros, sobre todo con los libros que hicimos con Javier, al comienzo sí hubo presiones, amenazas. De hecho, en algún momento entraron en ese momento teníamos una oficina de Seibo y hubo un robo extrañísimo. Se llevaron los libros de Javier precisamente, y un disco duro, pero hasta este momento con este libro no había sucedido nada. Oye, y dejaron botado, ¿te acuerdas? Dejaron botado plata en el piso, nos dejaron unos billetes tirados en el piso, justo cuando yo estaba dando una entrevista en la tele. Al mismo tiempo lo hicieron en vivo cuando estaba dando una entrevista respecto de por qué había caído preso Cristian Lavé, producto de uno de los libros, del Despertar de los Cuervos. Sí, yo me ese tipo de cosas. Ese escándalo. Al final entraron y robaron el disco duro con información de investigación que ustedes tenían para eso. Entonces se hizo una investigación y no se aclaró nada. En ese caso. No, estas cosas no se aclaran nunca. Sí, realmente la impunidad como que a uno lo llena de rabia, porque se denuncian estas cosas y después no pasa nada. ¿Daniel? Sí, quería preguntarle, porque Javier, tú decías que habían entregado este material en un principio al Ministerio de las Culturas como para conseguir plata. O sea, pero se lo entregaron a determinada persona en el Ministerio de las Culturas, digamos. Entonces, la entrega es solo a un sector, a una persona determinada. Ustedes podrían decir que en el fondo podría haber salido la filtración de ahí. Mira, perdona, lo que pasa es que yo subí el libro a la plataforma, ¿no? Esto no se le entrega a alguien en particular, esto se sube a una plataforma en el concurso de mejores obras literarias, que luego la cantidad de libros que llegan, digamos, a ese concurso, luego son distribuidos a los jurados, ¿no? O sea, es posible que esa haya sido la fuente, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna certeza, digamos, pero si empezamos a sacar cuentas de
Bueno, esta versión, o que ni siquiera es una versión, sino que es un work in progress, ¿no? Es un trabajo interno, es un documento interno de nosotros en el proceso de escritura, que a esta altura eso que está circulando tiene 6, 7 meses de antigüedad, ¿no? O sea, es algo muy preliminar. ¿De dónde salió? No sabemos, pero haciendo cálculos y mirando hacia atrás, claro, una posibilidad que haya surgido de alguien que tuvo acceso a ese escrito, digamos, en esa oportunidad, pero no tenemos ninguna certeza. Anoche también se conoció un reportaje de CIPER donde dan a conocer cómo mienten a un ministro de la Corte de Apelaciones para poder espiarlo, ¿no es cierto?, al periodista Mauricio Baibel. ¿Ustedes han dudado de alguna cosa así? ¿Que les hayan hackeado algo? ¿Que les hayan intervenido el teléfono? ¿Le ha pasado cosas por el estilo, dando cuenta de todas las investigaciones que han realizado ambos, verdad? Y donde han destapado que son complejos, digamos. Javier. En esa misma causa, en la operación Topógrafo, que es a la que tú te refieres, en la que se investigó a Mauricio Baibel, a Rafael Harvey, cierto, etcétera, también en su momento a Santiago Pavlovich, también aparezco yo dentro de las personas, en una de las carpetas. Se solicitaron antecedentes por parte de la DINE personales referente a mí. A mí me lo contó Rafael Harvey. La verdad es que yo no lo había hecho público, me molesta, por supuesto, no me gusta darle mucho bombo a esto, porque siento que en el fondo atenta contra el libre ejercicio del periodismo, porque tiene un efecto amedrentador directamente, pero estas cuestiones, lo que te quiero decir es que están pasando constantemente, digamos, es una práctica. Yo creo que a esta altura ya nos estamos enterando un poco por la tontera de los agentes de la DINE, de que es una práctica que tienen, que es común, ¿cierto? No muy inteligente, pero es una práctica que tienen común de andar espiando a los periodistas o a las personas que pueden constituirse en amenaza, no para la seguridad nacional, sino que más bien para una determinada autoridad, para un comandante en jefe del ejército, o para un fiscal general del ejército, o para un integrante de carabineros. Es decir, están haciendo política, pero política contingente. No están preocupados de la seguridad nacional y de cuidarnos a todos nosotros, están preocupados de cuidarse ellos. Esta es la única forma que uno se explica que un periodista o un dirigente social, digamos, pueda transformarse en una amenaza para la seguridad nacional, que es algo que jamás han definido. Además, yo no sé todavía qué es lo que es la seguridad nacional, porque no está definido en ninguna parte. Sí, el tenor de sus libros, porque si uno suma a eso, Javier, lo que la escucha a la ministra Rutherford. ¿Tú te acuerdas también que la ministra Rutherford también la escucha? La espiaron, sí, claro. La espiaron. O sea, Mauricio Baibel, la ministra Rutherford, agente de Modatima, a ti, a Harvey, o sea, como tú bien dices, son gente que en Chile es oposición a un gobierno por un lado, y por otro lado investiga atentados contra la democracia, robos, porque también al final es casi como delito de robo de ciertas personas del ejército, de carabineros, etcétera. No sé, a mí me parece que obviamente, y aquí les quiero llevar un poquito más allá, si ustedes me permiten, cuando terminó la dictadura, uno siempre piensa, y así yo he hablado con algunas personas que saben de derechos humanos, se habla de verdad, justicia, reparación e intervención para el nunca más. Cuando se hace esa intervención para el nunca más, se hablaba de que había que intervenir carabineros, la justicia, por supuesto los militares y esas instituciones como la DINE, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército, y nunca se hizo. ¿Qué piensan ustedes respecto de eso, de ese cuarto paso que hay cuando se termina una dictadura y no se hizo ese cuarto paso? Sí, mira, yo creo que hay que aclarar un aspecto que existe, digamos, como este mito de que la dictadura se acaba el día 1 y el día 2 empieza la democracia, y esto no es así, ¿no? O sea, hay un periodo muy largo, digamos, un par de años antes del traspaso de mando, y por lo menos varios años más, ¿no? Incluso siguen hasta el día de hoy, de cierta manera, en que la dictadura sigue presente, mucho más fuerte, por supuesto, durante el gobierno
de lo que conocemos como las leyes secretas, los pactos de gobernabilidad. Aquí hay que aclarar, por ejemplo, que muy recién iniciada el periodo de transición, el ministro del Interior, Enrique Krause, plantea ante una comisión en el Senado diciendo: nosotros no tenemos capacidad de generación de inteligencia propia, no recibimos la colaboración por parte de la Agencia de las Fuerzas Armadas, necesitamos generar inteligencia propia. O sea, esa era una gran preocupación en ese momento, ¿no? Pero también hay que recordar que esto de la justicia, verdad y reparación estaba muy mediada también por este otro discurso, ¿no? De la justicia en la medida de lo posible. O sea, no era tampoco, digamos, que se iniciaba un proceso súper concreto y con grandes determinaciones. Y aquí hay que destacar algo. Uno de los intentos iniciales para lograr esta reconfiguración de los aparatos de inteligencia y de generar inteligencia propia consistió en una iniciativa solicitada al director general de la Policía de Investigaciones, Horacio Toro, en que se le encargó, ¿no?, depurar a las filas de las policías y en particular a la Policía de Investigaciones de todos aquellos agentes que estaban todavía enquistados en esta policía y que provenían de la DINA y de la CNI, ¿verdad? Comenzó el general Toro a hacer esta depuración y rápidamente, esto se llamó Plan Halcón 1 y Halcón 2, ¿no?, y rápidamente detectado o denunciado por Renovación Nacional y por la UDI, el general tuvo que renunciar, ¿no? Esto se consideró ilegal, ¿no? Se consideró ilegal que el Estado, que el gobierno estuviera depurando esta fila y tuvo que salir, ¿ya? Es decir, colaboración por parte del mundo político para depurar las filas no hubo, así como tampoco hay hoy una especificación, un trabajo político, una discusión de fondo respecto de qué es la inteligencia, a quién sirve, cómo se determina, cómo se maneja y cómo se controla, ¿no? Hay una discusión permanente en nuestros chats sobre justamente y han valorado mucho la investigación que ustedes han realizado en este libro sobre si estamos más cercanos a una democracia o estamos más cercanos a una dictadura. Según sus propias investigaciones, Javier, ¿cuál es tu posición con respecto a una pregunta como esa? No, yo creo que no hay ninguna comparación entre una dictadura, digamos, con Augusto Pinochet a la cabeza y con una Central Nacional de Informaciones, con un caso de degollados, con Cuartel Simón Bolívar, la gente desapareciendo de todos lados y la ciudadanía aterrorizada sin poder publicar, con toques de queda. No, creo que es otro el nivel. Creo que como sociedad vamos avanzando hacia niveles de democratización cada vez mayor, y eso es lo que a nosotros nos toca, lo que tenemos que exigir como ciudadanos, ¿cierto? Creo que la democracia en que estamos viviendo es absolutamente imperfecta y que tenemos que irla corrigiendo porque existe efectivamente una parte que es absolutamente antidemocrática, y es de lo que estamos escribiendo con Dauno y que ha existido a lo largo, digamos, de la historia, y que existe en Chile y también en muchos otros países con estos niveles, si tú quieres, de autonomía y discrecionalidad. Es decir, a mí me parece que no puede ser que un sistema de inteligencia no esté constantemente me refiero, rindiéndole cuentas al Parlamento, que no haya una especie de Contraloría interna, que no se vayan revisando los objetivos y las metas, porque si no, lo que sucede es lo que tenemos hoy día, que es que tenemos un sistema en que el ejército le informa a un ministro que el ministro no cacha mucho, no se mete tampoco, y si le dan el nombre de una mujer en vez del nombre Mauricio Weibel con un nombre cambiado, tampoco tiene las capacidades, si tú quieres, para investigar eso, y si es que lo hace el ejército tampoco pasa nada, ni se transforma en un escándalo. Entonces, yo siento que el sistema de inteligencia o la ley de inteligencia que tenemos que discutir de aquí para adelante, vamos a tener que sentarnos a ver cuáles son las atribuciones que le queremos dar a esta gente, cuáles son los mecanismos de control que vamos a exigirle, cuáles son los objetivos que nosotros como ciudadanía les vamos a plantear y cuál es el nivel en el fondo también de discrecionalidad con el cual ellos van a funcionar. Mientras no sentemos
esas bases, mientras los ciudadanos no estemos seguros de nuestro sistema de inteligencia, es que siempre vamos a andar en el fondo muertos de susto. Tú vas a pensar que te pueden seguir, Alejandra, yo voy a pensar que me pueden seguir, y eso evidentemente es atentatorio contra la democracia. No es una democracia, digamos, perfecta, no es una democracia plena en lo absoluto, no. Dauno, ¿algún comentario sobre eso? ¿O Hassan quiere también intervenir? Sí, no, yo quiero, si me permiten, no, yo creo que es importante, este es un punto central, ¿ya? Porque lo primero que hay que definir también es qué es la inteligencia. La inteligencia, este concepto de la inteligencia, en definitiva significa recabar y analizar información. Sí. Porque la información es poder, ¿no? Y en este país, en esta democracia absolutamente imperfecta, el poder ha radicado siempre, desde el comienzo, en las élites, ¿no? Entonces, finalmente, la inteligencia es funcional a la mantención de este poder en las élites. Y cualquier cosa que escape o que amenace la mantención del poder ahí es considerado un atentado contra la democracia, lo cual es absolutamente falso y es al revés, precisamente. Entonces, si uno no establece, digamos, cuál es el bien común al que debe servir cualquier ley, cualquier organismo del Estado, estamos mal, ¿no? Si la inteligencia no sirve al bien común de toda la población, de todos los ciudadanos y de la democracia en definitiva, es una ley, una institución que al revés está atentando contra la democracia. Muy claro. ¿Hassan? Sí, yo solo quería hacer un comentario y una pregunta. Yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Javier acerca del cambio que ha ocurrido entre la dictadura cívico-militar y la situación ahora. Lo que tenemos en términos de la ciencia política es una democracia, pero una democracia de baja calidad, ¿ya? Entonces, con elementos que no son democráticos, dentro de un sistema que es en su conjunto democrático, pero de baja calidad y con elementos antidemocráticos. Entonces, si uno va por los ejemplos clásicos de países que hacen transiciones desde dictaduras totalitarias, tenemos el ejemplo proceso de desnazificación del Estado, y todos los funcionarios, para usar palabras de Piñera, de los cómplices pasivos que trabajaron dentro del aparato estatal del nazismo, están sacados de la institucionalidad. ¿Ya? Estamos hablando de agentes civiles. Eso nunca se hizo en Chile, sino que se trabajó codo a codo con los mismos agentes de la dictadura durante la democracia. Eso al final es lo que hace especial la transición pactada de Chile, lo que genera entonces una democracia de baja calidad, porque tenemos esta constitución antimayoritaria y también porque tenemos fuerzas que tienen mucha autonomía. Costó mucho ponerlos bajo el mando civil. Y la inteligencia en todo el mundo es lo más difícil de controlar, ¿cierto? Porque al final la inteligencia por naturaleza propia tiene que ser algo secreto. Entonces la fiscalización de algo secreto es súper difícil. Los parlamentos a nivel mundial pelean para tener más información dentro de los límites de la naturaleza de esa actividad. Puesto que en Chile tuvimos el problema de que ningún elemento del ejército estaba realmente bajo el control civil. Lo último, lo más extremo de eso, siempre es la inteligencia, que queda como lo más autónomo, lo más poco fiscalizado. Entonces, este es el trabajo más importante del control de las Fuerzas Armadas. Va a terminar con el control de la inteligencia. Es la última cosa porque es la más difícil. Pero en ese sentido, les quería preguntar a ustedes por el trabajo de investigación periodística y la interacción con ese tipo de hostigamiento, porque yo me acuerdo con el tema de la ministra Rutherford, ¿no es cierto?, donde estaba la ridiculez de los funcionarios afuera de su oficina, abajo de su ventana. Suena como una película de comedia. Como dice Javier, la estupidez. Pero que una cosa, por eso le quería preguntar, porque una cosa es la estupidez, que están ahí porque uno abre la ventana y están así como con un periódico así escondidos. Pero en realidad uno pregunta, ¿son incompetentes o en realidad quieren ser vistos? Porque acá hay un elemento que no es espiar para recolectar información, sino de hostigamiento. Quieren que ustedes sepan que le están siguiendo, por eso llegan las amenazas, las llamadas y todos los temas, para crear un ambiente de miedo, como dijeron ustedes. Entonces yo les quería preguntar, ¿ustedes en algún momento han sentido miedo frente a lo que han hecho? ¿O que han podido responder o a nivel institucional mejor? Si quieres parto yo, Dauno.
Bueno, básicamente respecto a la diferenciación que hacías tú entre el amedrentamiento y la acción de inteligencia, a mí me tocó eso, me acuerdo reporteándolo en La Nación, publiqué en una ocasión un reportaje que se llamaba La Granja VIP o el Hotel 5 Estrellas, que era sobre cómo vivían los militares cuando eran procesados y los detenían en un campo militar arriba y los tenían con sala de cine subterráneo, con canchas de tenis, con canchas de fútbol, con un hotel 5 estrellas. Y producto de eso empecé a sufrir seguimiento, digamos. A veces los periodistas nos pasamos un poco de rollo y creemos que nos están siguiendo y quizás nos sentimos un poco protagonistas, entonces era un poco vergonzoso, la verdad. Finalmente yo determiné que sí me estaba siguiendo, entonces le fui a preguntar en ese momento al jefe nacional contra el crimen organizado, que era Rafael Castillo, le expliqué y le dije, ¿sabe qué? Me subo al metro y hay un gallo que está adelante, me voy a tomar un café y está el mismo gallo sentado un poco más allá, me voy a juntar con una fuente y el tipo está ahí. Y él me dijo, pero bueno, usted lo ve todo el tiempo, ¿cierto? Sí, le dije. Me dijo, eso no se llama seguimiento, se llama amedrentamiento, me dijo, porque si ellos quisieran, usted no los vería, porque están pero absolutamente preparados en inteligencia, ellos sobre todo, la gente del ejército, para no ser detectados. Y no es muy difícil, me dijo, no es muy difícil de lograr. Se trabaja de esta forma, aquí y allá, y no los ve. Si usted los ve, es porque ellos quieren que usted los vea. Entonces, ahí es algo bien difícil de definir, y ahí ya entramos en un terreno mucho más complicado y que tiene que ver con que si el sistema de inteligencia en realidad está funcionando como un sistema de matones, ¿cierto? Y ahí se acercan harto más a una mafia, a un estilo Cosa Nostra, digamos, defendiendo los intereses quizás de qué padrino, digamos, en vez de un sistema de inteligencia que lo que debiera hacer es acopiar información de forma reservada, entregarla a los organismos correspondientes y que en este caso el director de inteligencia se relacione con el ejecutivo o con las instituciones políticas para tomar tal o cual decisión. Entonces es complicado. Yo te digo, se da. Y a mí me surge mucha sospecha de esto de que hayan pillado a estos agentes que estaban afuera de la oficina de la ministra Rutherford. ¿En qué sentido sospecha? De que creo que pueden querer ser vistos. Creo que pueden querer ser vistos. Un poco similar a lo que te pasó a ti, claro. ¿Dauno? Un poco similar a lo que me pasó a mí, sí. Claro, las operaciones de recopilación de información, cuando es secreta y cuando busca acopiar información que no es pública, que es información que les puede servir para análisis de inteligencia, se hace a través de seguimientos reales, se hace a través de intervención telefónica, etcétera. Incluso se hace a través de detenciones y torturas, ¿no? Para acumular información. El amedrentamiento es también una práctica de la inteligencia. Esto nosotros lo sabemos perfectamente bien y quienes tenemos, digamos, la memoria de lo que fue la dictadura en esta materia también lo sabemos. Ahora, hay que recordar también que se ha determinado que la profesión del periodismo es una de las más peligrosas en América Latina, ¿ya? Es decir, cuando el periodista, cuando el comunicador y el investigador empiezan a dar el clavo en ciertos asuntos, por lo general entran en una situación de riesgo. Esa situación de riesgo parte con el amedrentamiento, ¿no? Con esta hipótesis que te siembran en el cerebro, ¿no? De que si yo sigo en esta ruta voy a correr el peligro de que me maten o que me hagan desaparecer. Entonces el periodista, el comunicador, lo que tiene que hacer es tener más bien precaución más que miedo, ¿ya? A mí me parece también que no existen los mecanismos para hacer que la inteligencia recabada, ¿ya?, quede en las manos de aquellos que tienen que efectivamente aplicar las leyes, ¿no? Cuando la inteligencia recabada queda en el mismo organismo, y ese mismo organismo es el que organiza montajes, por ejemplo, ¿ya? Estamos hablando de una inteligencia espuria que está sirviendo a otros intereses. Yo quería hacer una breve mención a un caso, porque estuvimos escuchando también a Juan Pichún anoche, ¿no? Lamentablemente con muy mala conexión. Resulta que nosotros hicimos un documental hace algún tiempo acerca de la situación de seguridad y la situación de conflicto en la zona de Arauco. Uno de los personajes de nuestro libro de ahora, que es el agente operativo
la oficina, la persona que estaba a cargo de hacer los montajes, un militante socialista llamado Oscar Carpenter, desaparece del mapa con el tiempo. Y resulta que en el año 2003, ¿no?, este personaje reaparece como asesor de inteligencia de los empresarios y de los forestales en la zona de Yeuyeu, precisamente donde fue el baleo de los periodistas de TVN. Él aparece ahí con Osvaldo Carvajal, asesorando a Osvaldo Carvajal y al grupo de empresarios en materia de inteligencia y seguridad. Es decir, esta cuestión no se acaba nunca. ¿Y a quién está sirviendo la inteligencia? Cuando sirve a los intereses privados, es una inteligencia espuria que no debe funcionar en una democracia. Wow, les voy a leer algunos comentarios que tenemos a esta hora. Están muy entretenidos con la conversación. En Facebook, Pedro Peñalosa dice, muy acertado Javier Rebolledo, ubica exactamente el contexto. María Elena Zavala, valientes escritores, un saludo y gracias por su trabajo. En YouTube, Vicente Mardones, hace 50 años que existen los sapos en todas partes de mi pueblo. Se hizo costumbre desde la dictadura. Y volvemos al Facebook, donde Moshe Baldoise dice, estos tipos son verdaderos héroes del teclado. Fuerza y continúen luchando por publicar la verdad. Un sueño quiero vivir, que esta noticia sea reportaje en la televisión y en la prensa privada. Algunos de los comentarios a esta hora en La Voz de los que Sobran, que están muy entretenidos con nuestra conversación. Y a propósito de que tú hablabas de investigaciones anteriores, ¿verdad? En este libro aparece también un personaje que curiosamente está también en la película El Agente Topo, que se llama Rómulo Aitken, y ustedes justamente en Rati hacen una ¿mención? Claro, hablan sobre este personaje. Más que una mención. Claro, hay más que una mención, ¿no? Es que no lo he leído, pues, Javier. Claro. No nos ha llegado. No, se lo vamos a mandar. Eso, no, si está bien que se lo regalemos, nosotros si podemos comprarlo lo vamos a hacer porque hay que apoyar también a los colegas, ¿verdad? Dice Rómulo, quien lo denunció primero fue Julio Oliva, quien puso gran bombo le han dado a la película, pero nada se ha dicho sobre uno de sus protagonistas, Rómulo Aitken, quien hace el papel de instructor del anciano espía, labor que conoce bastante bien, puesto prestó servicios a la oficina, tal como su expareja Paula Fani, quien colaboraba con la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Recuerdo, yo también coincidí con Paula Fani en un par de medios de comunicación. Ups. Javier Dauno, si nos pueden contar sobre este personaje, ¿quién es Rómulo Aitken y qué labores realizaba ahí en la oficina? Yo les voy a hacer una breve introducción y el Dauno después va a continuar con la segunda parte. Mira, tres cosas primero decir respecto de Maite Alberdi de la película que me llamaron la atención. Rómulo Aitken dice que Maite Alberdi se acercó a su oficina y que ella ya traía el caso, este caso de esta hija que quiere investigar en este hogar de ancianos. Después Maite Alberdi da varias declaraciones y dice que es al revés, que ella llegó a la oficina de Rómulo Aitken, que empezó a trabajar como aprendiz, que ella quería hacer otra película y que ahí le apareció el caso a Rómulo Aitken y que ella se colgó de este caso y que empezó a hacer su película. Y tenemos una tercera versión de una de las productoras de Maite Alberdi que señala que se conocieron a Rómulo Aitken porque vieron un aviso en el diario y que así llegaron donde él respecto del caso. Entonces, no está claro todavía si esta cuestión es una ficción desde ese punto de vista o es un documental, me refiero. Y ella ha señalado que esto es 100% realidad y yo tengo la impresión de que no. Pero más grave que eso, tiene que ver con quién se relacionaron, que es este tipo, Rómulo Aitken. Rómulo Aitken aparece mencionado en el libro en varias ocasiones. El personaje principal de este libro, que es Jesús Silva, que comienza a trabajar en la oficina, dentro de su testimonio recuerda que en una ocasión detuvieron a uno de los principales líderes del movimiento juvenil Lautaro, Carlos Silva Duncan, el chino Duncan, y a él lo torturaron en dependencias
del cuartel general de la Policía de Investigación, una tortura horrorosa que está narrada en detalle dentro del libro, y a una de las personas que menciona como los agentes torturadores que le aplicaron corriente y que interrogaron brutalmente a este hombre en democracia, es a Rómulo Aitken. Posteriormente, el personaje de este libro, Jesús Silva, es dado de baja de la institución, sale de la institución por problemas psiquiátricos, básicamente, ahí ustedes lo van a leer en el libro, pero básicamente porque se va en contra de la institucionalidad, se va en contra de las prácticas de la institucionalidad de investigaciones de ese tiempo, que tiene que ver con una crítica profunda que le hace al sistema de cómo funcionaban, por ejemplo, con la tortura. El caso es que se va de la institución y comienza a trabajar para la DEA, como informante para la oficina de drogas la Drug Enforcement. Y estando trabajando como agente para la DEA o como informante para la DEA, es que es detenido en un momento por Rómulo Aitken de la Policía de Investigaciones, que en ese momento era el jefe de la BRICO, de la Brigada contra el Crimen Organizado. Es detenido y es torturado Jesús Silva, y es torturado ¿por quién? Entre otras personas por Rómulo Aitken. Ahora Dauno les va a explicar bien el entramado de cómo llega y por qué llega a ser torturado Jesús Silva por Rómulo Aitken. Bueno, hay que partir un poco antes y decir que la presencia de un triángulo amoroso virtuoso para la inteligencia, ¿no? Ya 91, 92, en el comienzo de la oficina, cuando está Jesús Silva San Martín operando como agente de enlace de la oficina, entre la oficina y la Policía de Investigaciones, la Brigada de Inteligencia Policial, en los pasillos del cuartel general de la Policía de Investigaciones circulaban permanentemente Paula Fani, periodista, especialista en temas policiales, que estaba casada con un alto oficial de la DIPOLCAR, el Departamento de Inteligencia Policial de Carabineros, ¿ya? Y a su vez tenía como amante a este señor Rómulo Aitken, que era de la Inteligencia Policial de Investigaciones. Entonces ahí había un manejo de información muy importante. Posteriormente, cuando se consolida esta relación de pareja, digamos, entre Rómulo Aitken y Paula Fani, ellos son contratados, digamos, en la campaña de Joaquín Lavín, en la primera campaña de Joaquín Lavín, como contendor de Piñera, digamos, para definir el candidato, y hacen todo un montaje, particularmente Rómulo Aitken, para involucrar a Michelle Bachelet, que era su potencial contendora, en una operación para señalarla como militante del Frente. Luego Paula Fani es la asesora de imagen, ¿ya? De un senador, Fulvio Rossi, durante la campaña, y ahí justamente se elabora este montaje del cuchillazo que le llega a Fulvio Rossi. Es decir, hay toda una práctica ahí bastante habitual. ¿Qué sucede? Que cuando está Jesús Silva San Martín dado de baja, por supuesto, problemas psiquiátricos, nosotros tenemos el informe psiquiátrico y ahí no hay enfermedad psiquiátrica, ¿ya? Solamente que él denunció torturas de parte de investigaciones, y empieza a ser informante de la DEA, ¿ya? La DEA, a través del OS7 también, le piden una misión clave, ¿ya? Y que es robarle una agenda, una libreta, a un par de personajes de un cártel peruano de la droga, ¿ya? Que está operando en Chile. Porque en esa libreta aparentemente estaban todos los datos que podían inculpar no solamente al cártel, sino a los empresarios que estaban involucrados con la operación de este cártel en Chile. Wow. Bueno, Jesús Silva, ya fuera de investigaciones, lo que hace es contratar a una banda de criminales, pero de criminales, de ladrones de autos, asaltantes, monreros, etcétera, y organiza esta operación como una mexicana. Lo importante, decía la DEA y el OS7, no se notara que esta era una operación antinarcóticos, sino que pareciera una pelea entre cárteles, ¿ya? Perfecto. Y él organiza esta quitada, ¿ya? Van estos delincuentes a robar la libreta. Ellos tenían todo un sistema de comunicaciones con Jesús Silva San Martín, le informan por teléfono: esto no funcionó, no lo logramos. Se juntan estos criminales con Jesús Silva San Martín y le dicen: no logramos robar la libreta, ¿verdad? Jesús Silva San Martín se va de esa reunión e inmediatamente llega la policía del OS7, detiene a estos delincuentes, se los lleva a la comisaría y en el camino son abordados y encerrados por un montón de patrullas de investigaciones, un equipo operativo dirigido por Rómulo Aitken.
que les quita a los presos, se los retira, ¿ya? E inmediatamente después, o al paso del tiempo, muy poco después, unos pocos días después, Rómulo Aitken irrumpe en la cercanía del Palacio de Tribunales, donde está Jesús Silva San Martín, lo golpean, lo detienen y se lo llevan preso. Oye, la historia es impresionante, realmente. Se pone peor, voy a terminar con cómo se pone peor. Se me acabó el programa, tengo que terminar. Bueno, yo también quiero saber. Pero eso está en el libro, ¿no? Está en el libro. Está en el libro. Entonces, quedamos, mira, imagínate, quedamos en un capítulo. Si tú puedes comprar Rati, creo que es el momento para que sepas de lo que está hablando. Así se hace publicidad. Mira, si quieres saber lo que pasó. Pero ni siquiera fue así planeado, pero es la mejor publicidad que podemos hacer. Y también tenemos una ganadora del libro que es Láper Gris, que dice: el libro Rati no lo quiero, lo necesito, dice, por favor. Estuve de cumpleaños el viernes y ni me saludaron, me merezco el libro. Un abrazo para ti, Láper Gris. Ella es seguidora de La Voz de los que Sobran, es parte de nuestra comunidad además, así que se lo lleva. Un abrazo para ti. Y también queremos mandarle un abrazo enorme para Javier Rebolledo y para Dauno Totoro, que estuvo tan entretenida la conversación además. Así que muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Y muchas gracias también por la labor que realizan dando a conocer cosas que el poder fáctico no quiere que aparezcan. Un abrazo muy grande para ustedes. Chao, chao. Gracias. Un abrazo y muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Yo quiero hacerles una invitación y es hacer parte de la democracia. No hay democracia sin una prensa independiente, libre y plural. En Chile estamos muy en deuda en ese tema y en La Voz de los que Sobran queremos hacer un periodismo que sea independiente de los poderes fácticos. Y al final eso, podemos poner nuestra parte, pero si no hay apoyo y no hay financiamiento, entonces los únicos que van a tener medios son los grandes empresarios que sí lo van a financiar. Y para eso necesitamos de tu ayuda. Desde 1.000 pesos para arriba aceptamos tu aporte mes a mes y con eso podemos seguir manteniéndonos en esa independencia, sobre todo de los poderes económicos de este país. A veces nos critican, a veces nos dicen cosas buenas, pero es muy importante que estén, que escriban y que permanezcan con nosotros, porque nosotros nos sentimos acompañados y que estamos haciendo algo útil para todos. Si eres parte de la comunidad, además tienes algunos beneficios, como por ejemplo ser parte de nuestro WhatsApp, donde directamente puedes hacer sugerencias sobre ciertos temas, hacia dónde te gustaría que fuéramos. Tenemos también reuniones periódicas por Zoom, donde conversamos con cada una de las personas que se conectan y también podemos encontrar, claro, algunos descuentos con algunos amigos, amigas, amigues. Así que conéctate con la comunidad de los que sobran porque es muy entretenido y además vas a acceder a cierta información confidencial. Que ya está lista la presidenta del Senado, la senadora Yanna Proboste. Muchas gracias por conectarse esta mañana con La Voz de los que Sobran. Entre tantas cosas. Hola, ¿cómo estás, senadora? Hola, Daniel. Hola, Rodrigo, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, estábamos... Desde el último retiro que no nos veíamos. No del retiro del 10%. No es chiste. Oye, hay muchas preguntas que tienen que ver con eso, con el retiro del 10%, sus palabras del día de ayer, este acuerdo que se habría llegado antes de ayer, ¿no? El acuerdo que habrían logrado llegar con el gobierno para aplazar las elecciones, ¿verdad? Vamos a partir con eso. ¿Qué le parece entonces esta... ¿Podemos estar seguros que todo lo que la oposición le está pidiendo al gobierno, verdad, que parece para nosotros es de perogrullo, de lógica, verdad, estar pidiendo antes que se aplacen las elecciones, pero también que se tomen medidas más estrictas con la cuarentena para que lleguemos, verdad, a mayo con menos contagios, con menos muertes, etcétera? ¿Van a ceder en algo, senadora? Alejandra, mire, yo creo que lo más importante, el único acuerdo que ha existido es el acuerdo de la oposición. Sí. Nosotros estuvimos el día lunes reunidos con los distintos partidos de centro izquierda, desde, si uno lo pudiera poner en una imagen, no sé, desde
desde la Democracia Cristiana hasta Izquierda Libertaria, pasando por el Partido Comunista, por Unidad Social, UNIR. Fue una reunión muy, muy amplia. Y el acuerdo que nosotros adoptamos en esa oportunidad fue decir, ¿sabe qué? Postergar solo la fecha de las elecciones no tiene sentido si esto no está acompañado de medidas que vayan apuntando a mejorar las condiciones sanitarias y las condiciones sociales, porque las cuarentenas hoy día son de mentira. La gente no puede cumplir las cuarentenas porque no tiene ayudas sociales, son engorrosas las ayudas sociales, para el ingreso familiar de emergencia usted tiene que postular, eso castiga a los sectores más pobres que tienen analfabetismo digital, que tienen problemas de conectividad y que los deja marginados de estas ayudas, y que la única forma es tener que salir ahí apiñado en el transporte público con el riesgo del contagio para buscar un sustento. Entonces, nosotros sabemos, Alejandra, que es muy complejo. Yo no creo, esto lo conversamos el domingo largo con todos los senadores de oposición, el día lunes con todos con los partidos, los movimientos. Es muy difícil que nosotros dijéramos, no, mire, vamos a rechazar esto de la postergación, cuando es una recomendación unánime del Consejo Asesor, cuando uno ve los miedos y los temores de la ciudadanía, pero también, como nosotros lo dijimos, solo la unidad de la oposición con un propósito claro, y ese propósito era mejorar aspectos importantes de la política social, tiene que estar presente en esta discusión. Y ese es el único acuerdo que yo reconozco. Senadora, yo estoy muy de acuerdo de que en el fondo, cuando el gobierno plantea una situación como esta, debe ponerse los pantalones largos, que no ha tenido hasta el minuto para enfrentar como corresponde esta pandemia con las ayudas necesarias para que la gente pueda sobrevivir como corresponde en un estándar mínimo, básicamente. Pero perdone que la mueva a otro terreno, porque nos han llegado muchas preguntas de la gente también, y que tiene que ver esto con el tema de la urgencia y el TTP-11. En la gestión anterior, el tema no se trató, se postergó de cierta manera, había otras prioridades, puede ser perfectamente, pero da la impresión de que ahora va a ser un momento de enfrentarlo. ¿Cuál es su estrategia al respecto? ¿Qué es lo que piensa? ¿Va a contar con urgencia? ¿Usted va a tratar de que se aborde durante su gestión, de que se resuelva esto? Y la posición, por supuesto, que tiene frente a este TTP-11. Bueno, mire, mi posición personal, yo lo he manifestado abiertamente, yo estoy en contra del TPP-11. Y además no ha sido tema en las discusiones con mire, no fue tema en la conversación con el presidente el lunes, nunca mencionó este tema, tampoco ha sido tema en los comités. En los comités, digo yo, donde hay presencia de todas las bancadas que tienen representación. No lo han colocado como moneda de cambio, para que la gente le quede claro. No lo han puesto como moneda de cambio. Digamos, el rumor era que ustedes habrían acordado el 10%. Claro, aprobar uno de los 10% con el compromiso de terminar aprobando el TTP-11, que es un rumor que nunca tuvo asidero, en todo caso. Fue una reunión bien extensa. Esta reunión nosotros la teníamos programada desde la semana pasada. Es la reunión protocolar que hacen todas las mesas del Senado. Y que, claro, pasó de ser una reunión protocolar a esta reunión de más bien transmitir las exigencias de la oposición también, que habíamos tenido en la mañana. Pero quiero decir con toda claridad, mire, TPP-11 no fue tema, 10% de retiro no fue tema, reforma previsional no fue tema, el tema fue sanitario. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le dijimos, porque mire, yo sé que a lo mejor, no sé si está bien o no, pero lo voy a contar igual. Al interior de la oposición no había una postura común. Perfecto. Algunos querían hacer las elecciones, sí, a toda costa. Y otros estaban también dispuestos a acceder a esto. Pero nosotros encontramos un punto en común. Uh-huh. Y que es lo que nosotros hemos dicho desde el comienzo. Y el punto en común era que la sola medida de la postergación no servía. Sí. Si esto no estaba acompañado de que las cuarentenas se puedan cumplir con las ayudas sociales, de que las funciones esenciales realmente fueran funciones esenciales y no tuviésemos los centros comerciales abiertos, en que se acelerara el plan de vacunación, que era lo que había dicho también el propio Consejo Asesor. Además, Rodrigo, nosotros nos hemos reunido desde que nos tocó asumir esta tarea en el Senado con distintos especialistas, que algunas son públicas. La sesión especial que hicimos, una sesión pública en donde invitamos al ministro de Salud, a la presidenta del Colegio Médico, a la sociedad científica, pero además hemos tenido una serie de otras conversaciones que son más bien privadas, de trabajo
con epidemiólogos, en la que han asistido todos los comités, porque en eso nosotros nos hemos encargado de que todos los comités estén, porque veíamos venir esta situación y dijimos, nosotros no podemos estar, que nos digan en un momento determinado, sí, estas son las opiniones de los especialistas. Y también hemos tenido opiniones de especialistas, de epidemiólogos que nos dicen, ¿sabe qué? Hoy día es más seguro ir a votar que ir a la feria o que ir al centro comercial. Estaban todas esas lugares puestos en la mesa. Entonces nuestra conversación del día lunes versó sobre estos temas, sobre los temas sanitarios. Yo había hablado el día domingo con el presidente y cuando le planteamos que era necesario acelerar el plan de vacunación, porque el viernes nos habíamos reunido con Tomás Pérez Acle de la mesa de datos del Ministerio de Ciencia, sí. Y él nos decía, mire, ojo, hoy día, ¿quiénes son los que se están contagiando más? ¿Quiénes son los que están llegando a las camas UCI? ¿Quiénes son finalmente los que están falleciendo? Es población joven, menores de 39 años. Entonces, si nosotros seguimos el calendario tal cual, vamos a seguir con este riesgo. El día domingo el presidente me había dicho, dígame usted con qué vacuna. ¿Ah? Sí. Pero el día lunes mostró una disposición distinta. Porque nosotros le dijimos, díganos usted qué certezas tiene que en 5 semanas más la situación sanitaria del país va a estar mejor. Claro. Porque si no hace nada, si sigue igual con estas cuarentenas de mentira, si sigue poniendo obstáculos a las ayudas sociales, si sigue autorizando que los centros comerciales todos sean funciones esenciales, la verdad no tenemos ninguna garantía para la salud de la democracia. Sí. Entonces, y él comprometió, en 5 semanas vamos a tener 9 millones de chilenos y chilenas vacunadas con una dosis. Super. Y que vamos a tener 7,5 millones de chilenos con 2 dosis. Ese dato ayer lo refrendó el ministro de Salud en el Parlamento. Entonces, eso cambia radicalmente la conversación también en un escenario de postergación de 5 semanas. Yo lo lamento por los candidatos. Sí, claro. Sí, no nos digan nada. Oiga, no nos digan nada. Senadora, pero Presidenta, ojo. Presidenta, voy a hacerle 2 preguntas. Uno, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted que postergar elecciones sin medidas sanitarias y sin medidas de ayuda social e inocuo es absurdo, es hasta estúpido, porque en el fondo es patear la cuestión para adelante sin ninguna. Pero ahí está el meollo, Presidenta. ¿Cuáles medidas sanitarias y cuáles medidas de ayuda social? Nosotros comentábamos recién que de 600 rubros que tiene el Servicio de Impuestos Internos, que uno cuando siendo postúrese, uno dice ya voy a abrir un rubro de económico, etcétera, 500 son esenciales. No tiene sentido. O sea, ¿por qué la Cámara Chilena de Construcción llegó a un acuerdo con el gobierno y están construyendo edificios cuando no son esenciales? Entonces, hay mucha cosa que... Y lo segundo es la ayuda social. En el fondo la pregunta es, ¿hasta dónde es la negociación? ¿Cuál es...? Porque lo que pasa siempre con la oposición, y se lo voy a decir francamente, es que el gobierno empuja, no cede, y ustedes ceden, el gobierno cede un poquito y ya, y se cierra. ¿Hasta dónde es la negociación de decir, ¿sabe qué? Con esto quedamos contentos, que no esto quedamos tranquilos? Su respuesta el otro día a un tal Francisco que le preguntaba, la he repetido como loro. No, las medidas no son para los políticos, las medidas no son para los partidos políticos, no un gustito del Senado, de la Cámara, es para los chilenos. Así que no me diga que estamos presionando porque no, es para los chilenos. Esa respuesta que usted dio el otro día en ese programa de televisión la encontré fantástica, porque le dijo, ¿sabe qué? Las medidas no son para mí ni para mi grupo, es para todo Chile. Bueno, eso, ¿hasta dónde lo llevan? ¿Cuál es el límite de se cierra el aeropuerto, ceden o no, siguen construyendo y eso es medida esencial, etcétera? Y lo segundo que lo voy a decir, y es una invitación que yo le hice a la señora Adriana Muñoz cuando ella asumió, y perdone que me tome esta libertad, la invito a ser la líder de la oposición. Usted tiene las facultades, las características de ser la líder de la oposición, porque en el fondo en Chile hoy día se necesita un líder de la oposición fuerte que le haga el peso al presidente, y usted tiene las características, tiene la personalidad, tiene las capacidades para hacerlo. Así que yo humildemente le invito a que lo sea. Bueno, muchas gracias, Daniel. Nosotros lo hemos dicho desde el comienzo. Yo creo que una oposición unida le hace bien a este país. Una oposición que pueda plantearle al presidente con fuerza cuando lo están haciendo mal y cuando no logran entender la magnitud de esta crisis. Nosotros el día lunes, después de tener esta reunión amplia de la oposición, en donde escuchamos una treintena de intervenciones y concordamos lo que finalmente señalamos a los medios de comunicación, y en donde estábamos además mandatados por la oposición para señalar en que la sola postergación de la fecha no sirve para poder enfrentar las medidas, la crisis sanitaria, y que si hoy estamos en esta crisis sanitaria
es por la ineficiencia que ha tenido este gobierno en el manejo de la misma. Pero también nosotros escuchamos a la CUT ese día. Y la CUT llegó con su propuesta de renta básica transitoria. Nosotros habíamos señalado renta básica universal, que es una propuesta que además concita mucho apoyo transversal en la oposición. Y Bárbara nos planteaba que el propósito de ellos era llegar al 80% de la población. Con un horizonte, ellos planteaban 6 meses, pero que podía ser efectivamente 3 meses. Y yo quiero solo comentar en que el ingreso familiar de emergencia por ley, porque el gobierno nunca durante todo el año 2020 quiso moverse, llega a un techo de un 60% de la población que está inscrita en el registro social de hogares. Claro, cuando comenzamos la discusión en el año 2020, la cantidad de chilenos que estaban en el registro social de hogares era muy distinta. Hoy día tenemos 14.500.000 chilenos en el registro social de hogares. Por lo tanto, hablar de poder subir a un 80% es un logro. Yo en eso no tengo dificultad también en reconocer. El ingreso familiar de emergencia llegara de verdad y efectivamente al 80% que está inscrito en el registro social de hogares. Registro social de hogares. Son 14.500.000 chilenos. Perfecto. Porque alguien dice, no, pero los que están inscritos, mira la letra chica, sí, pero hoy día tenemos 14,5 millones de chilenos inscritos en el registro social de hogares. Esa es la magnitud, además, de la crisis que estamos enfrentando. Claro. Y a mí me llama mucho la atención el que todavía el gobierno no logre entender la magnitud de esta crisis. Mire, no lo logran entender o no quieren, o no quieren hacerse cargo. O hay vista gorda frente a ellos. No quieren subir, por ejemplo, como Nueva Zelanda, que sube en plena crisis, sube el sueldo mínimo y aumenta los impuestos a los más ricos. Sabemos que esas son las cosas que podrían generar el royalty minero, el impuesto a los más ricos, son lo que podrían generar dinero para poder... ¿Exenciones tributarias? Terminar con las exenciones tributarias. Terminar con las exenciones tributarias. Entonces todo eso podría ser lo que generara los ingresos suficientes al Estado para que pueda llegar a ese 80%, ¿no es cierto? Entonces, o a beneficios que no estén tan hiperfocalizados como hoy, digamos. Entonces, ¿eso se va a hacer o el gobierno no quiere entrar en esa materia? Mire, cuando tuvimos esta conversación con el presidente y le transmitimos junto con el senador Jorge Pizarro, el vicepresidente de la Cámara, que esto tenía que estar sujeto a condiciones sanitarias, como dice Daniel, efectivamente hacer que las funciones esenciales sean funciones esenciales, porque hoy día no sé si hacer galletas Fruna es una función esencial. Por ejemplo, claro. No es en una función esencial. La construcción que nosotros hemos hablado tanto. El ministro de Salud anoche, cerca de las 10 de la noche, nos dijo que estaban convocados hoy día temprano para revisar todas las funciones esenciales. A nosotros nos parecía que era importante, junto con las funciones sanitarias, establecer funciones y mejorar toda la forma en cómo se entregan las ayudas sociales, que hoy día es muy engorroso. Los instrumentos están llenos de complicaciones para que la gente finalmente no pueda acceder. Es como una lógica instalada en que sí, mire, nosotros decimos que va a haber tal ingreso para la familia, este bono, pero después le ponemos tal nivel de trabas que finalmente todo significa un ahorro de recursos para el Estado y hacer mucho más mezquinas las ayudas para la familia. En esta conversación que nosotros tuvimos con el presidente, insistimos en que teníamos que tener un instrumento, a nosotros nos gusta el de renta básica transitoria, claro, para poder enfrentar esta emergencia y que llegara al 80% de la población. Él, por supuesto, dijo, mire, si ustedes son gobierno le podrán poner renta básica universal o renta básica transitoria. Hoy día nosotros somos gobierno y se llama ingreso familiar de emergencia. Yo dije, mire, no vamos a hacer cuestión del nombre, pero lo que nos interesa es el propósito, que llegue sin postulaciones, que llegue directo, veloz, rápido y sea al 80% de la población que está en el registro social de hogar. Y el presidente dijo, mire, él está convencido que hoy día está llegando al 75% de la población y dijo, mire, nosotros ya estamos llegando al 75%. No es cierto. Mira. Y por lo tanto, el delta que nos queda, 5%, no tengo ningún problema en acceder al 80%. Cuestión que han refrendado, también para ser muy, muy ponderada lo refrendaron en la discusión que se lleva a cabo hoy día en la Comisión de Hacienda, que partió el lunes.
Ellos ya ayer entregaron por escrito en que van a hacer la modificación legal ahora, no en 60 días más, ahora en la modificación a la ley para pasar del 60 al 80. Pero yo también quiero decir que esto no es suficiente, porque estos instrumentos se juegan en la implementación. Claro. Sí. Y por lo tanto, si usted lo sigue ligando al paso a paso, es muy complejo. Y yo, esto lo puedo comentar aquí porque lo he dicho públicamente, se lo dije también al propio presidente. Mire, yo vivo en una ciudad, yo vivo en Vallenar, ahora estoy aquí en Valparaíso, pero yo vivo en Vallenar. Vallenar no está en cuarentena. Mucha gente de Vallenar trabaja en Huasco, Huasco tiene cuarentena. Claro. Pero solo por vivir en Vallenar le llega un ingreso menor, cuando tiene más dificultades. Entonces, tenemos que sacudirnos de esta lógica que ha sido un fracaso de las políticas sociales, por eso la gente no puede cumplir las cuarentenas, y lo que nosotros dijimos, mire, usted tiene que llegar automático, sin barreras de entrada. Vamos a ver qué finalmente sale de la Comisión de Hacienda. Esto no es algo que esté escrito en piedras. Efectivamente, el gobierno se movió del 60 al 80, pero si lo llena de letras chicas, si lo llena de obstáculos, la verdad esto no le va a servir a los chilenos. Absolutamente. Y por eso yo desde su matinal le hago un llamado al gobierno a que realmente no solo cumpla con lo que ha dicho, sino que le cumpla a los chilenos. La mejor forma de cumplirle al país es entregar estas ayudas sin generar trabas, sin generar distorsiones en las conversaciones y de una manera simple. La gente necesita hoy día los recursos para poder mantenerse en sus casas, para poder saber que va a alimentar a la familia y no empujarla a que salga a la calle a buscar el sustento. Senadora, nuestra comunidad es muy activa. Nosotros tenemos una comunidad que está por WhatsApp, otra que está por YouTube, otra que está por Facebook y preguntan mucho. Están muy, muy interesados en lo que usted está diciendo. Entonces, hay varias preguntas que nos quedan 2 minutos para terminar, pero yo quiero, primero, a pesar del que el TPP-11 está en suma urgencia, entonces, ¿puede que no entre la discusión todavía al Senado? Mire, hay algo que nosotros estamos intentando hacer. Ya llevamos 2 semanas, yo no soy muy dada a las redes como ustedes, pero estamos tratando todos los viernes de hacer un Facebook Live, y lo hacemos el jueves porque ya ha terminado la reunión de los comités donde participan todos, porque no es que yo sea la presidenta del Senado y defina qué es lo que se va a poner en la tabla. Esto es una construcción colectiva, es una decisión política, hay ahí situaciones que resolver y las tablas se definen en un consejo en donde está el jefe del comité de la UDI, de Renovación Nacional, y no sé por qué ahora, desde que yo asumí, viene a estos comités el presidente y la vicepresidenta del comité de la UDI. Bueno, son siempre muy bien metidos todos. Está el comité de Renovación Nacional y están todos los partidos de oposición, y ahí se definen las tablas. Y yo les quiero decir que cuando tuvimos la primera reunión hace 2 semanas y definimos la tabla que se iba a discutir el día martes, el día miércoles, se definen los proyectos, los tiempos, etcétera, y obviamente no estaba el TPP-11, no fue ni siquiera discusión en ese día, me llama en la noche el secretario de la corporación y me dice, mire, ¿sabe qué? Yo tengo que publicar todos los proyectos que están en estado de tabla y ahí está el TPP-11. Yo le dije, pero ¿y por qué si ni siquiera fue materia de discusión? No lo vamos a discutir. ¿Para qué usted hace enredo? Y ayer fue refrendado en la sala, el que tomamos el acuerdo que se van a publicar en aras de la transparencia los acuerdos del Consejo de este comité en donde define la tabla que vamos a votar la semana siguiente. Perfecto. Así lo hicimos la semana pasada también, publicamos la tabla que ha tenido un fuerte énfasis en sacar adelante proyectos de mociones parlamentarias de temas hídricos, que ayer se aprobó, los resultados de una comisión mixta que faculta al presidente que pueda dar prioridad al uso para la bebida humana en estados de catástrofe, que a pesar de que lo tiene en la ley del estado de catástrofe, pero no queremos insistir para que la gente no tenga que estar esperando 100 litros de agua para toda la familia, sino como lo ha dicho ya la propia justicia. Sí. Y la Corte Suprema. Y vimos el proyecto de ONEMI, hoy día tenemos otros proyectos, y nosotros vamos a ir informando. Mire, o sea, el TPP-11 por ahora no va a estar en tabla entonces, porque no se ha discutido ni nada, para que la gente quede tranquila, que la respuesta sea categórica. Alejandra, yo le quiero decir algo. Yo he manifestado públicamente mi posición contraria al TPP-11. Y conozco de muchos senadores y senadoras que tienen la misma opinión. Perfecto. Yo a veces me pregunto, ¿y no será bueno colocarlo en tabla para rechazarlo de una vez? También podría ser. Y no seguir. Para salir de esto de una. Yo no le
claro. A esa discusión. Pero por ahora, mire, de las conversaciones que tuvimos el día lunes en La Moneda, y nosotros creemos que si de tratados internacionales se trata, podemos mandar algún recado de que Escazú es bastante más importante. Muy bien, me parece estamos muy de acuerdo. Y solo una última pregunta de la comunidad, viene directa. Si Jadwe fuese candidato de la oposición, ¿votaría por él? ¿Sí o no? Que son malos. Siempre me lo han preguntado, yo tengo mi candidata, mi candidata es la Jimena Rincón. Claro que sí. Fui vocera de su campaña y creo que está haciendo un gran trabajo para estar en la papeleta. Muy bien, senadora Yanna Proboste, muchas gracias, senadora. Que esté muy bien. Siga adelante. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Ahí está.